Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar otra vez en contacto con todos ustedes y decirles que de viernes a hoy lunes hemos subido como 300 suscriptores. Así que gracias porque ya sé que están compartiendo y dando like. Sigan haciéndolo porque tenemos que ser muchos más. Este día no voy a continuar con la lectura de mi libro, que me quedé ya parte de los alumnos, porque hoy es el cumpleaños de mi papá. Hoy cumpliría mi señor padre 97 años de vida. Aquí les enseño una foto de mi querido papá. Él es la persona que ahorita más extraño en mi vida porque fue mi compañero durante 45 años. Con mi mamá, como ya platiqué, solamente me duró 16 años, pero Diosito me dio el regalo de convivir 45 años con mi papá y mi papá era un señor, ay, súper agradable, súper simpático, culto, tenía plática muy amena. Pero pobre de ti donde dijeras una estupidez porque esa no le perdonaba ni por nada del mundo. Mi papá y yo nos empezamos a unir mucho a partir de que mi hermana se casó y ya se fue de la casa y ya nos quedamos él y yo. Entonces éramos uña y mugre. Él siempre desde que me llevó a todas partes, desde pequeña, tanto a mi hermana como a mí, nos llevaba y nos traía. Cuando de chicas que quería yo ir al parque con mi vecina Mónica y llevarme las bicis, mi papá subía mi bici, subía la de Mónica y ahí íbamos al parque a darnos un buen tirón. O también muchas veces él fue el que me llevaba a Majalca y luego iba por mí a la semana. Obviamente pues nos llevó a la escuela, a mi hermana y a mí. Era el que me llevaba a mí a las terapias, nos llevaba pues a mi mamá y a mí a las terapias, a veces ahí nos dejaba y luego regresaba por nosotros o nos acompañaba. Siempre tuvimos el apoyo incondicional de mi papá. Él se llamaba Humberto Hester. Aquí pues en la foto no se ve muy claro, ¿verdad? Pero tenía unos ojos verdes, azules, hermosos. Le cambiaban de color según la ropa que usara. Si se ponía una camisa azul, se le veían los ojos azules. Y si se ponía una camisa verde, se le veían los ojos verdes. Todo el mundo piensa que el ojo claro de mi papá viene por el apellido alemán Hepter. Error, porque el abuelo de mi papá, que vino de Alemania, era alemán del sur. O sea, no era el típico alemán que todos pensamos, bueno, casi albino, no era de tez
clara, morena clara, ojos negros, ojos cafés, pues, o sea. El ojo de color de mi papá viene por su mamá, porque mi abuela Carmen tenía unos ojos, ahora sí que no puedo decir ni de qué color eran. Eran grises, eran hermosos ojos. Entonces a mi papá le viene eso por el lado de su mamá, pero todo el mundo se va luego por el apellido alemán y no, fíjense, así son las cosas. Ay, cómo disfruté a mi papá, cómo disfruté sus pláticas, cómo aprendí de él, gracias a él empecé en este mundo tan maravilloso que es el mundo de las letras, con mi primer libro que son mis preguntas, mis respuestas de cultura general, porque mi papá tenía un lema que nos repetía a cada rato a mi hermana y a mí, y decía: saber de tu carrera es una obligación, saber de lo demás es cultura. Y sí, tienen toda la razón. Yo hablo todavía en presente de mi papá porque lo siento. Hay días que en la noche o en el muy temprano me despierto y escucho como que se haya estudiado durmiendo en la habitación de enseguida, escucho su respiración. Entonces yo sé que no se ha ido, aquí sigue conmigo, aquí tengo sus cenizas y siempre las voy a tener. El día que yo muera ya las cenizas de ambos se van a Majalca. Y pues, ¿qué les puedo decir de mi papá? Tantas cosas hermosas. Fue una persona muy conversadora, tenía muchas amistades, le gustaba visitar a las personas, a sus amigos, le gustaba mucho platicar, le encantaba leer. Yo creo que yo no conozco a una persona que haya leído más que mi papá. A sus 14 años leyó El Quijote de la Mancha. Y el Quijote, el original, o sea que mis respetos, porque yo debo de confesar que he leído fragmentos del Quijote, pero no lo he leído todo, y realmente he leído ya de ediciones nuevas, pero mi papá se aventó la primera edición, la que viene en el castellano antiguo. Él nos enseñó también a mi hermano y a mí a amar a los perros. Él siempre era súper cuidadoso con los perros, los quería, los protegía, los bañaba. La primera perra que les platiqué cuando yo nací, que se llamaba Débora, pues esa perra, su amo era mi papá, porque un perro, aunque vive en familia, siempre tiene un amo, una persona que va a seguir a todos lados. Y esa persona pues era mi papá. Mi papá la entrenó, la Débora se sentaba a la voz de siéntate, se echaba, daba la manita, se paraba en las esquinas, camina, cruza, no. Eso le admiro mucho a mi papá porque yo voy a ser sincera, yo no entreno perros, los perros me entrenan a mí, y vaya que si me entrenan. Estoy ahorita muy bien entrenada por mi perro Kaiser.
Y siempre me dijo mi papá, no, tú no sirves para entrenar perros, tú no sirvo, no tengo la autoridad que el perro necesita. Al contrario, el perro tiene esa autoridad para conmigo. Mi papá murió el 18 de noviembre, no, perdón, el 23 de noviembre del 2018. Los 2 últimos años de mi papá se fue apagando poco a poco, así como una velita que se va consumiendo. ¿Por qué? Porque mi papá dejó de manejar pasados los 80 años. Le dije, papá, comprende que la vida cambia y tú ya, por el bien tuyo y de las personas que andan en la calle, tú ya no debes manejar porque ya no tienes los mismos reflejos y eso es algo, pues, parte de la vida, algo natural. Y él nunca se negó a, no, yo quiero seguir manejando, yo puedo. No, o sea, él aceptó que su tiempo de manejar había acabado y eso es algo que ahora yo veo que muchos conocidos batallan porque sus papás están grandes y siguen manejando y realmente pues ya no es conveniente que lo hagan. Yo con mi papá no tuve para nada ese problema, entonces él se iba, todas las tardes se iba al Oxxo, que queda aquí a 2 cuadras de mi casa, ahí se sentaba cuando en el Oxxo había mesitas antes de la pandemia, se sentaba a leer el periódico de cabo a rabo y platicaba con toda la gente que entraba a hacer alguna compra. Después, ya él no pudo caminar y lo que hacía era que a partir de las 6 de la tarde se agarraban por el teléfono y hablaba a todos sus conocidos y se ponían a platicar. Mi papá si me dicen de qué se murió, pues yo digo que se murió de aburrimiento, porque desgraciadamente las personas que podían venir a visitarlo nunca vinieron. Y yo les hablaba y les rogaba que vinieran. Y decía, yo estaba con el taxi, pero no, es que me da no sé qué ver a tu papá que ya no camina. No, yo digo, no, que a mí me da mucho gusto. Entonces mi papá se fue apagando poco a poco. Días antes de su fallecimiento pasó un fenómeno muy peculiar que siempre cuento. Una amiga mía me decía que fuera a una terapia de imanes. No sé si ustedes han ido a la terapia de imanes. Yo le decía a mi amiga que sí, pero no le decía cuándo. Hasta que el médico que atendía a mi papá me dijo, como 3 días antes de que falleciera, 4, me dijo, mira Carmen, lo de tu papá no es fisiológico, es emocional. Y yo entendí perfectamente el motivo por el cual mi papá no se quería ir de este mundo, porque estaba preocupado por mí, porque pues, dijo, Carmen, ¿qué hacer? Pero él, así como mi madre me dio herramientas para la vida, pues mi papá me dio
muchísimas más. Entonces yo un miércoles en la tarde fui a los dichosos imanes y me acostaron en una cama, me quitaron los zapatos, los calcetines, me pidieron los datos de mi papá y luego me pusieron imanes por todo el cuerpo y me estuvieron ahí tocando la planta de los pies durante una hora. Y entonces, y ahí ese era algo que yo no lograba escuchar, sabrá Dios qué tanto eran. Total que ya cuando terminó me dice la terapeuta, tu papá ya está liberado. Y yo, bueno, ok, gracias. Le pagué y me vine. Hasta semanas después caímos en cuenta de lo que yo voy a platicar. Ceci, que es mi mano derecha e izquierda, la persona que me ayuda aquí y que sin ella ya no puedo vivir porque es la que me ayuda, la que me apoya. Ceci cuidaba a mi papá y el miércoles que les digo que yo fui, mi papá estaba muy inquieto, muy inquieto, y por más que le dábamos pastillas para que se calmara, no. Ya no podía hablar, pero se movía mucho, de hecho se quitó la sonda, se la tuvieron que volver a poner. Y yo llegué de los imanes el miércoles en la noche y el jueves mi papá estuvo tranquilo. Y el viernes al mediodía mi papá falleció tranquilo. Entonces después, como dije, de unas 3-4 semanas, Ceci y yo caímos en la cuenta de que le dije, oye Ceci, como que cuando a partir de que fui a los imanes, mi papá ya estuvo, así me dijo, ya no se movía, ya estaba tranquilo, entonces yo llegué a la conclusión de que mi papá, ya su alma ya se había desprendido, ya se había ido con Dios. Y ese día, ese viernes que murió a las 2:30 de la tarde, durante toda la mañana, no se movió, ya pues no comía, le dábamos agua no me acuerdo ya con qué le dábamos agua, pero si le remojábamos los labios con algodón o algo. Pero lo más curioso es también que mi perra, la Camila, la que se murió porque no aguantó la pérdida de mi papá, ese día viernes la Camila se estuvo toda la mañana abajo de la cama de mi papá. No se movió de ahí ni un segundo. Entonces, de momento, pues no captas esas cosas, ¿verdad? Porque pues, fallece la persona y empiezas a hacer todos los trámites para hacerle su último adiós, pero eso a mí siempre me va a quedar la satisfacción, porque yo le decía a Dios, Diosito, yo te pido, te suplico que mi papá muera en su casa, porque yo creo que no hay mejor lugar para morir
que en tu propia casa. Y gracias a Dios, Él me lo concedió. Ya tengo 7 años que partió, pero para mí Él sigue vivo. Como les digo, a veces platico de mi papá y platico en presente como si todavía estuviera aquí, pero yo sé que está aquí. Como homenaje, escribí mi 5.º libro, que se llama El fierro de los jefes, del cual les voy a hablar después, y trata de cómo llegó mi bisabuelo, o sea, alemán, de Europa acá a México durante la época de Maximiliano y Carlota. Entonces, ese libro lo escribí, parte verdad, parte fantasía, pero fue escrito totalmente en honor a mi señor padre. Así que besos, hasta el cielo, bendiciones. Él me manda bendiciones y yo le mando a él bendiciones. Y yo sé que él está con mi mamá y que muy pronto nos vamos a juntar otra vez los 3 y todos los perros que se me han adelantado. Quiero decirles a mis sobrinos, tengo 2 sobrinos nada más, que estén muy orgullosos del abuelo que tuvieron, porque tuvieron un abuelo que fue un papá ejemplar, un marido ejemplar, un hijo ejemplar, un amigo ejemplar. Papá, te extraño y te quiero con todo mi corazón. Besos hasta el cielo. Gracias y buenas tardes.